Ok, Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar. Entonces, muy buenos días para todos. Muy buenos días a todos en las diferentes redes que hacen parte de esta red latinoamericana. Ah, bienvenidos también a todos y gracias a nuestras universidades participantes. Gracias a la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, la Universidad Federal de Pernambuco, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Barranca, el Nacional de Barranca, perdón, el Sinvestad de México, la Universidad de Puerto Montt en Chile, el Centro de Investigaciones en Materiales Avanzados de México. También tenemos sin pasar de lado, la Universidad Católica del Norte en Chile y por supuesto la Universidad de Cambridge y la University College of London, de donde pues no sé si el profesor Stuart nos acompaña el día de hoy, pero también es el profesor de allá. También agradecer a el doctor Ignacio Villa por el espacio que nos brindó el día de hoy para esta charla y pues ir de una vez invitando a todos a que nos dejen sus preguntas en las diferentes redes por las que ustedes están siguiendo. Bien, vamos a hablar un poco del doctor Ignacio Villa. Él es físico de la Universidad Nacional de Colombia. Él es magíster en ciencias físicas de la Universidad también Nacional de Colombia. Él es doctor en ciencias físicas también de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas aquí en Colombia. También es docente de la Universidad del Magdalena aquí en el Magdalena y en Colombia y docente de la Universidad Piloto de Colombia. Actualmente, las investigaciones que él realiza están relacionadas con la caracterización de propiedades eléctricas y magnéticas de materiales cerámicos. Asimismo, está realizando colaboraciones con el Grupo de Nuevos Materiales de la Universidad de Magdalena en Santa Marta y con el Grupo de Física de Nuevos Materiales de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Por otro lado, también colabora en proyectos de automatización y optimización y tecnologías para la sostenibilidad en los grupos de investigación de ambiente y sostenibilidad e innovación en las tecnologías de la información en la Universidad Piloto de Colombia. La charla de hoy que él nos va a brindar se titula Estudio teórico experimental de las propiedades estructurales magnéticas y electrónicas de materiales con estructura perovskita. Muchísimas gracias al doctor Ignacio Villa por este espacio y pues el espacio es todo suyo. Dale, mira, muchísimas gracias. No, con especial agrado recibo esa invitación. Les agradezco a los organizadores de la red de la FAT, de, del seminario de la red, perdón, de la red de Latinoamericana de Física de Materia Condensada y Ciencia de Materiales. Y a Jimena por realizar el enlace. Muchísimas gracias. Bueno, empezando ya en materia, como lo comentaba Jimena, yo voy a realizar una charla referente a la parte teórica y a la parte experimental, discutiendo algunas de las propiedades que tienen algunos materiales que ya se han discutido por aquí en varias charlas. Yo voy a tocar eh, las propiedades estructurales, magnéticas y electrónicas y vamos a discutir un poquito cómo se relaciona todas estas propiedades con algunos compuestos específicos. Bueno, ok, por aquí tengo cómo se va a desarrollar la charla. Primero vamos a tener una parte introductoria, como para contextualizar. Hablamos un poquito de la estructura que vamos a discutir, los materiales que vamos a discutir. Vamos a hablar algo de las aplicaciones y algunas propiedades que tienen estos materiales. Como es un trabajo teórico experimental, también voy a hablar un poquito de las técnicas que utilizamos para sintetizar estos materiales, tales como método de reacción de estado sólido, que es como el método común, el caballito de batalla que tenemos todos para realizar la síntesis de estos materiales. Y hablaré también un poco del proceso de autocombustión en un paso,
un método que también fue discutido en una charla previa. Vamos a recordar por allí algunos apartes. Y luego de esto entraremos a discutir algunas de las propiedades de perovskitas de estroncio, lantano, níquel tungsteno y de estroncio, cobalto, tungsteno. Y cerraremos con una perovskita simple de estroncio, hierro, vanadio. Bueno, ok. Como les comentaba en varias de las charlas que se han desarrollado en la red, ya hemos hablado o han hablado de materiales con estructura tipo perovskita. Y bueno, uno le hablan de materiales tipo perovskita, de una se le debe venir a la cabeza la estructura general, la forma de la estructura general. Son materiales que tienen estructura ABX3, en donde generalmente el catión A es el catión más grande. Por aquí tenemos un catión B, que sería el más pequeño, por ende. Y por aquí tenemos algunos aniones, que generalmente son sitios ocupados por el oxígeno, aunque no son exclusivos. Por aquí tenemos la tablita periódica. Esta tablita periódica aparece un poco, digámoslo así, desactualizada, porque nos presenta que en el material esta encontramos todos los lantáneos. Podemos llegar a encontrar algunos metales de transición también. En la posición B, también generalmente encontramos metales de transición, algunas tierras raras, pero por ejemplo aquí nos aparece el tecnecio, paladio, que son materiales que no aparecen aquí sombreados, pero ya se tiene referencia de materiales con estructura tipo perovskita que contengan este tipo de iones. En la charla que nos presentó el profesor Leopoldo Suezcon, él hacía relevancia a que una de las principales motivaciones que tiene para dedicarle gran parte de su tiempo es porque este tipo de materiales constituye el material más abundante en el planeta, ¿cierto? Y claro, si uno le dice, mira, usted está estudiando algo que la abundancia es general, ¿cierto? Si está aquí en Latinoamérica, si está en Europa, en cualquier región, pues va a poder encontrar ese tipo de materiales, pues tenemos algo en común. Es decir, que aparte de toda la investigación que uno realiza, ya sea en la parte experimental o en la parte teórica, pues tenemos un material que posiblemente todo el mundo conozca, ¿cierto? La parte científica, la parte de ciencia de materiales. Y uno dice, bueno, pero entonces esta vaina si es tan conocida, ¿por qué nos ha dado tanto trabajo, tanto tiempo nos da el estudio de estos materiales? Y uno dice, bueno, es que tenemos la ventaja que estos materiales, primero, son muy susceptibles a las distorsiones, ¿cierto? Y cuando uno está estudiando fenómenos físicos, lo interesante llega a aparecer precisamente cuando uno está un poquito fuera del equilibrio, ¿cierto? Cuando se presentan algunos desequilibrios, algunas cantidades que se desbalancean, ahí aparecen fenómenos interesantes. Y precisamente en este tipo de estructuras, cuando se presentan distorsiones, cuando se presentan dislocaciones, aparecen cosas interesantes, tanto en la parte eléctrica como en la parte magnética. Entonces, si uno va y mira la tabla periódica, tiene montones de combinaciones para poder realizar o sintetizar materiales con tipo perovskitas. Claro, allí van a tener, hay que tener en cuenta diferentes interacciones que se pueden llegar a dar de tipo eléctrico, en donde para obligar a que los iones ocupen las posiciones deseadas, pues en algunos casos es necesario mantener presiones altas, por ejemplo, llevarlos a una temperatura de sinterización elevada, o por el contrario, que la temperatura no sea muy elevada de tal forma que se alcance, por ejemplo, que esté por debajo de la temperatura de fusión de los elementos, ¿cierto? Entonces le toca a uno jugar, tratar de cuadrar todos los mecanismos para poder sintetizar este tipo de materiales, pero si solventamos eso, pues vamos a poder ganar muchísimo. ¿Listo? Ok, referente
a la estructura, entonces tenemos la ventaja que podemos ampliar esta estructura. Digamos que por aquí tengo la estructura general de una perusquita simple, en donde pues, podemos verla de dos formas, ¿cierto? Podemos verla como si tuviésemos un octaedro en la parte central de un cubo, en donde en los vértices del cubo vamos a encontrar los iones A, los cationes A, perdón. Y en el centro del octaedro tenemos el cation B. Otra forma de representar esta estructura perusquita sería también una estructura cúbica en donde en cada uno de los vértices entonces encontremos un octaedro eh, con el centro en el cation B. Entonces nosotros podemos duplicarla, podemos triplicarla. Hablaremos entonces de una perosquita doble cuando tengamos alternancia o no de iones B. Podemos diferenciar de dos tipos de iones, de dos cationes en la posición B, o que tengamos dos cationes diferentes en la posición A, ¿cierto? Entonces podemos jugar, podemos jugar con toda la tabla periódica y decir, vea, podemos intercambiar cationes en la posición A, en la posición B. Asimismo, el ordenamiento que se puede presentar en este tipo de estructuras, pues también puede variar, ¿cierto? Y aparece por allá un trabajo, digamos que el profesor Gleiser recoge todas estas estructuras, todas estas distorsiones, y él empieza a hacer un trabajo referente a la parte cristalográfica, en donde se estudia por allá con trabajos previos cómo es las distorsiones, cómo se puede representar este tipo de distorsiones y cómo conllevan a propiedades este tipo de distorsiones. Entonces, claro, si yo examino estructuras en donde todo está ordenado, lo más probable es que tengamos una estructura cúbica, ¿cierto? En el momento en que esas distorsiones se llegan a presentar, pues podemos tener cambios de grupos espaciales, pasar de cúbica a tetragonal, tetragonal a romboédrica, a monoclínica, en fin, ¿cierto? Entonces, digamos que tenemos por aquí un gran desarrollo teórico en donde utilizamos una notación característica para representar esas rotaciones, esas distorsiones. ¿Listo? Ok, ¿cómo uno puede decir, bueno, vamos a sintetizar un material, posiblemente un material nuevo, y vamos a suponer que el material tiene estructura perusquita? Entonces aparece por aquí un factor netamente geométrico. Este es un factor que depende de los radios iónicos y si yo hago una suposición de tener un paquetamiento completo de los iones en la estructura, de los cationes en la estructura, pues yo puedo determinar entonces este término que se conoce como el factor de tolerancia de Gaussian. Y tengo un rango en donde posiblemente si ese valor está entre 0,75 y 1,1 más o menos, pues la estructura es muy probable que se forme, ¿cierto? Claro, ya van a intervenir otros factores, como lo decía, algunas fuerzas allí repulsivas, por ejemplo, en donde para obligarlo entonces mayor presión o que tengo que sintetizarlo, por ejemplo, con diferentes atmósferas, o ya sea rica en oxígeno o, por el contrario, con una atmósfera inerte. Claro, después de que usted pueda sintetizar estos materiales, se le abre un conjunto de aplicaciones de estos materiales que, como les decía, nos han tenido con harto trabajo, los últimos más o menos 30 años, ¿cierto? Por aquí tengo algunos, por nombrar algunas de las aplicaciones. Estos materiales entonces aumentaron su investigación, su desarrollo como cátodos en celdas de combustible. Digamos que tenemos la ventaja de que precisamente esas distorsiones, ese acople que se presentan entre los diferentes iones, se pueden manejar y pueden servir como mediadores en ese transporte allá de energía eléctrica mediante reacciones químicas. ¿Listo? Eh, Asimismo, pueden ser utilizados como sensores piroeléctricos, es decir, que son materiales que tienen tienen una buena relación entre las propiedades térmicas y las propiedades eléctricas. Esto, digamos que se puede modelar.
yo puedo utilizar materiales precisamente para facilitar esa conversión de energía. Y asimismo son utilizados ampliamente como dispositivos electro-ópticos, es decir, que también las propiedades ópticas y las propiedades eléctricas tienen una buena relación, ¿cierto? Entonces, claro, eso por nombrar algunas, pero digamos, puedo tener materiales con estructura perovskita con propiedades superconductoras, con propiedades, eh, digamos, tener materiales metálicos, tener materiales semiconductores. En la parte magnética tengo la ventaja que tengo todo el amplio, puedo tener ferroeléctricos, antiferro, dieléctricos, y todo, digamos, que va a tener un campo en donde se pueda aplicar, ¿cierto? Claro, entonces, por eso es que es tan importante y es tan atractivo el estudio en este tipo de materiales. Primero porque si uno cuenta con pocos recursos, pues trabaja con lo que tiene, ¿cierto? Porque empieza a jugar con las diferentes posiciones y dice, "Ah, podemos sintetizar tal tipo de material". Y adicionalmente, después de que lo tenemos ahí, entonces como que no nos vamos a quedar varados en cuanto a las aplicaciones, porque posiblemente si el material es atractivo, si cuenta allí con unas buenas propiedades, exhibe algunas buenas propiedades, pues entonces tenemos que, vamos a poder aplicar allí. ¿Listo? Ok, nosotros tenemos un buen referente, un excelente referente con este tipo de materiales, dado que en el 2007 fue otorgado un premio Nobel con trabajos que tenían en relación con estructuras, con materiales con estructuras tipo perovskita. Entonces fue otorgado al profesor Albert Ferrer y el profesor Peter Greenberg por el descubrimiento de la magnetoresistencia gigante. Entonces, claro, ellos lo que hicieron fue utilizar materiales ferromagnéticos, no magnéticos, aplicaron por allá algunos campos y observaron que hay una disminución de la magnetización en función de el campo aplicado, perdón, de la resistencia en función del campo aplicado. Claro, entonces esto soporta todo lo que se venía trabajando, ¿cierto? Le da más importancia, entonces dice, vea, esas estructuras, pues, tiene buen futuro, ¿cierto? Por otro lado, nosotros tenemos por allá alguna posibilidad de representar cómo son las propiedades magnéticas de estos tipos de materiales. Es decir, que no solamente nos vamos a poder enfocar en las propiedades estructurales, sino también en la parte magnética, poder decir cómo es el ordenamiento magnético de cada uno de los iones en la estructura. Y en esto también aparece por allá una relación, en el 2012 se estudia la relación de cómo es esa magnetización en función de las distorsiones que se pueden presentar en la estructura, ¿cierto? Claro, nuevamente, las distorsiones, las propiedades estructurales, están estrechamente relacionadas con la parte magnética y con la parte eléctrica. Si yo tengo desplazamientos de los iones, si tengo rotación, si tengo inclinación de los octaedros, pues asimismo puedo facilitar el transporte eléctrico o la interacción magnética entre los diferentes iones. Entonces, por aquí ya tenemos un referente en donde, bueno, nos dice, si usted ya tiene estructuras perovskitas sintetizadas, pues podemos deformarlas y usted puede buscar modificar sus propiedades, ¿cierto? Entonces uno empieza a hacer algunas sustituciones catiónicas en la estructura. Se puede empezar a hacer diferentes, digamos así, estructuras que tengan varios materiales con estructuras perovskitas, de tal forma que se presenten algunas distorsiones en la interfaz. En fin, ¿cierto? Todo esto abre continuamente un campo que actualmente, digamos que también ha venido incrementándose, ¿cierto? Que es hablar de spintrónica, es introducir también por allá el spin como una variable que podemos manejar. Y bueno, como les comentaba, en las perovskitas tenemos todo el rango de propiedades magnéticas, ¿cierto? Nosotros podemos encontrar materiales ferromagnéticos con estructura perovskita y dentro de esos materiales ferromagnéticos entonces también encontramos los dos tipos que se puedan utilizar como magnéticos fuertes o magnéticos débiles. Cada uno va a tener sus propiedades, ¿cierto? Cada uno va a tener sus posibles aplicaciones. Podemos tener por allá antiferros, en fin, ¿cierto? Entonces, en la parte magnética también tenemos un amplio rango de posibilidades. Ok, por aquí represento entonces
una clasificación que uno tiene de esos espines en las estructuras perovskitas, ¿cierto? Por aquí tengo una estructura en donde tengo un ordenamiento de los momentos magnéticos, es decir, que tengo una representación de una estructura ferromagnética. Y en cuanto a el comportamiento antiferro, pues puedo tener diferentes opciones, ¿cierto? Entonces uno puede encontrar diferentes tipos de ordenamiento que me representen un comportamiento antiferromagnético en la estructura. ¿Listo? Entonces, claro, lo que uno hace en la parte experimental, va y sintetiza los materiales, evalúa la respuesta magnética y pues tratamos de correlacionar algunos de esos resultados experimentales con resultados teóricos. Y para eso, pues podemos echar mano por allá de diferentes modelos. Entonces, en estos tipos, en estas estructuras, por ejemplo, el modelo de intercambio es un modelo que es ampliamente utilizado, dado que explica el magnetismo en términos de la interacción entre los espines de los electrones. En términos de los materiales con estructura perovskita, pues los iones metálicos que ocupan los sitios A y B en la estructura y sus electrones de valencia, pues van a interactuar entre sí a través de los iones de oxígeno en la estructura, ¿cierto? Y esto es precisamente lo que se conoce como la interacción de intercambio. Por allá entonces aparece también modelos de, por ejemplo, el campo cristalino, en donde este modelo explica el magnetismo en términos de los cambios en la energía de los electrones de valencia debido a la presencia de un campo eléctrico asimétrico, ¿cierto? Ese campo eléctrico asimétrico está alrededor de los iones metálicos. En estos tipos de materiales, en los materiales con estructura tipo perovskita, los iones de oxígeno forman un cuboide o una estructura cuboélectrica en donde se rodean los iones metálicos y esta estructura entonces produce un campo eléctrico asimétrico. ¿Listo? Y precisamente entonces ese campo cristalino es el que puede influir en la orientación de los espines de los electrones. ¿Listo? En fin, por ahí tenemos montones. Por ejemplo, el otro mecanismo que también es utilizado es el modelo de RKKY. ¿Listo? En este tipo de modelos, entonces, pues, se enfoca más ya en la interacción entre los espines de los electrones de conducción y los espines de los iones magnéticos localizados en el cristal material. ¿Cierto? ¿Cuál utilizo? Depende del tipo de material que yo esté utilizando, depende de la característica de los iones que se tengan en la estructura, depende de la temperatura a la cual se esté trabajando las propiedades, pues asimismo voy a utilizar los diferentes mecanismos. ¿Listo? Por allá entonces también aparece otro mecanismo que es ampliamente utilizado, que es hacer DFT, utilizar la teoría del funcional densidad, para mostrar, a partir del Hamiltoniano y de todas las interacciones que tengo allá, mostrar si efectivamente el comportamiento experimental se acopla o se puede explicar mediante alguna interacción teórica. ¿Listo? Ok, entonces, si yo voy a estudiar, por ejemplo, la estructura electrónica en perovskitas, yo puedo partir de los orbitales atómicos, formar orbitales moleculares y a partir de la teoría de orbitales moleculares poder explicar por allá cómo se forman esas bandas de energía en lo que yo tengo de la densidad de estados a partir de FT, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, claro, generalmente nosotros tenemos en la posición B metales de transición, son iones que tienen por allá orbitales D, con estructura bien conocida, bien caracterizada, y con esta, digamos, esta estructura de estos orbitales, puedo llegar a tener solapamientos o hibridaciones entre diferentes orbitales de los iones B y de los oxígenos, ¿cierto? Y precisamente por aquí aparecen estas dos bandas, B, las bandas sigma asterisco y Pi asterisco, que son precisamente las bandas que me muestran o me representan como interés, porque aquí es donde yo puedo decir, vea, cerca del nivel de Fermi, puedo decir qué material es o metálico o qué tipo de propiedades tiene, en fin, ¿cierto? Y cuáles son los iones que más contribuyen para que esa vaina se pueda explicar. ¿Listo? Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos en el grupo es tratar de correlacionar todos estos tipos de propiedades, tanto desde la síntesis, tratamos de mejorar o mejor optimizar esos procesos de síntesis y a partir de esa buena síntesis de material
pues estudiamos las propiedades estructurales, ¿cierto? Esto lo hacemos con difracción de rayos X. El grupo ha venido incrementando por allá el desarrollo y el buen análisis de patrones de difracción a partir del método Rydberg. Entonces, digamos que siempre es bueno mantener esa llama ahí encendida. ¿Listo? Bueno, en cuanto a la síntesis de los materiales, como les comentaba, uno de los caballitos de batalla que todos los físicos tenemos es el método de reacción de estado sólido. Es un método que parte por allá de algunos reactivos de alta pureza, generalmente son óxidos. Nosotros los llevamos mediante un proceso de pesado estequiométrico, macerado. Tenemos una diversidad de materiales en donde a través de un proceso de empaquetamiento los empastillamos y los llevamos a procesos de temperatura, de alta temperatura, obtenemos el material, ¿cierto? Entonces al final vamos a tener materiales cerámicos, tenemos algo así como pastillitas que podemos analizar, ¿cierto? Digamos que esto tiene muchas ventajas porque es muy sencillo, ¿cierto? En cuanto a los óxidos, bueno, hay algunos que son, su costo es considerable, ¿cierto? Por ejemplo, más que todo, algunos metales de transición, algunas tierras raras por allá, el precio es elevado, pero pues en principio uno puede más o menos jugar, puede hacer puede manejar su economía para realizar investigación, ¿cierto? A partir de este tipo de materiales, de este tipo de métodos de síntesis. Entonces, claro, no ha perdido su desarrollo, no ha perdido su implementación, pero en el grupo de física de nuevos materiales hemos venido buscando o desarrollando nuevas alternativas que nos ayuden a sintetizar este tipo de materiales. Y aparece entonces el método de combustión de gel asistido, que es una de las estrategias que se implementan en la parte química, en donde a partir de algunos nitratos, de algunas sales, se puede obtener un gel. Entonces, utilizamos por allí utilizamos nitrato de amonio para que los iones se puedan disolver y el ETA funciona allí como si fuese una red de alguna arañita en donde me impide que los iones metálicos, como están en solución, pues se formen algunos compuestos que no quiero antes de que se produzca la combustión. Entonces, este proceso se lleva a secado, luego de que tenemos todos las sales en solución, los metales en solución, llevamos a secado y luego de esto implementamos por allí uy, no me corrió. Implementamos un aumento de temperatura. Y ese aumento de temperatura, entonces produce la combustión debido allí a la reacción, a la reducción del nitrato de amonio. ¿Listo? Claro, las temperaturas a las cuales se puede llevar el material son gigantescas. Si yo determinara por allá a qué temperatura está este material, las temperaturas están por encima de los 1200 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, esto se tiene que hacer en una estructura protegida para que no ocurra ningún accidente. Pero también se puede modelar. Dependiendo del contenido de nitrato de amonio, pues yo puedo decir, bueno, puedo trabajar para que la combustión se presente de manera controlada o no. Tengo muchas ventajas que de entrada voy a reducir el tiempo de síntesis. Este proceso puede tardar alrededor de 4 horas. Por ende es muy rápido comparado con el método de reacción de estado sólido. Por otro lado, una pequeña desventaja es que pues estos vasos de precipitado están sometidos a diferentes estrés con todos estos procesos de combustión. Es decir, que yo puedo tener por allá un gasto considerable de vasos de precipitado, pero esto lo solvento con la ventaja que yo voy a obtener directamente el material. Es decir, que yo voy a tener un material que en 4 horas puedo decir si tengo la estructura o no tengo la estructura. Y adicionalmente, con el contenido de nitrato de amonio, del combustible que yo le estoy agregando, pues yo puedo modelar
si quiero o no quiero una reacción de inmediato en esta solución. Es decir, yo puedo trabajar con materiales que estén amorfos acá, solamente trabajar en la homogeneidad de los reactivos y llevarlo posteriormente a un proceso térmico en hornos, ya sea con algún tipo de flujo específico o no, pero entonces ya estoy ganando más en homogeneidad, ¿cierto? Todo lo que uno hace por allá macerando, ahí se está solventando y se está mejorando. Al final, nuevamente, todas estas cenizas que están por aquí se llevan a un proceso de macerado y nuevamente se completa ya con lo que mostrábamos de formar allí algunas pastillas o algún proceso. ¿Listo? Claro, aquí tengo un poquito, digamos, si yo comparo la economía entre óxidos y nitratos, no es mucha la diferencia, ¿cierto? Entonces le toca a uno como tratar de solventar algunos percances que se pueden presentar en cuanto a los elementos que yo quiero trabajar en la estructura. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no voy a encontrar sales para todos los tipos de materiales. No voy a encontrar, por ejemplo, sales por allá para lantánidos. Entonces ahí tengo que buscar si puedo unir esos dos tipos de modelos de síntesis, de métodos, trabajar con algún óxido, verificar si ese óxido de esa tierra rara es o no es soluble. Yo necesito que cuando esto no lo llevo a solución, pues precisamente la sal se mantenga en solución, que no precipite. Entonces tengo que empezar a buscar, ¿cierto? Algunas varianzas. También esto se ha hecho con el método de, por ejemplo, de Sol-Gel, también es una opción que como físicos digamos que no estamos muy relacionados, pero sí nos toca estar continuamente en la búsqueda de esas nuevas estrategias. ¿Listo? Ok, nosotros implementamos entonces estos dos métodos para la síntesis de tres perosquitas, bueno, de tres familias de perosquitas. Aquí quiero presentar entonces los resultados de la primera. Es una perosquita de estroncio, níquel, tusteno. Estroncio estaría en la posición A, níquel en la posición B y tusteno en la posición B'. ¿Cierto? Es decir, que en principio voy a tener alternancia entre los iones B, níquel y tusteno. Y adicionalmente lo que hicimos fue realizar allí alguna sustitución de algunos iones de estroncio por iones de lantano. Es decir, estamos buscando una sustitución de un ion divalente por un ion trivalente. Ok, lo primero que hicimos entonces fue realizar la síntesis. Esta síntesis la intentamos realizar por el método de reacción de estado sólido. Tuvimos muchos percances porque este tipo de materiales, este tipo de estructuras de tustenatos, para que se pueda llegar a dar la estructura, necesariamente tenemos que llevar el material a procesos térmicos con atmósferas inertes, es decir, una baja concentración de oxígeno mientras se está dando el proceso de sintetización. No contábamos con ello, entonces digamos que aparecían muchas fases secundarias que pues, no nos servía a tener dentro de la estructura, ¿cierto? Cuando implementamos el método de autocombustión de un paso, nos llevamos la sorpresa que efectivamente alrededor de 4 horas pudimos sintetizar el material y como se puede ver en el patrón de difracción no presenta ninguna fase secundaria, ¿cierto? En principio, digamos que estos son datos de difracción que se tomaron en ciclotron. Esto nos permite asegurar que efectivamente pues tenemos una muy buena calidad en cuanto al patrón de difracción, ¿cierto? Realizamos todo el proceso de refinamiento, encontramos que que el material cristalizado es una estructura tetragonal, los parámetros de red A y C por ende serían iguales y pudimos evaluarlo, el proceso de refinamiento lo podemos evaluar a partir de los parámetros que nos obtienen estos refinamientos. Esto lo hacemos con el software GISAS 2 y esto nos permite entonces obtener por allí un conjunto de parámetros, grupo espacial, posiciones atómicas, parámetros de red que posiblemente puedan ser utilizados para desarrollo de teorías a partir de modelos teóricos de, por ejemplo, de FT. ¿Cierto?
Claro, entonces al ver estas estructuras pudimos analizar cómo era el comportamiento de las distancias interatómicas. Nos dimos cuenta que las distancias entre los cationes, entre los iones de níquel y oxígeno, al igual que tungsteno y oxígeno, pues mantenían una relación muy equivalente, alrededor de 2,05 Armstrong para níquel-oxígeno 1, es decir, para los que están en plano horizontal, por decirlo así, largo del plano AB, y alrededor de 1,8 para la distancia apical. ¿Listo? Es decir, que tenemos una distancia, una alternancia allí de los iones de níquel y tungsteno, y los octaedros que me están formando, pues varían un poquito en cuanto a en cuanto a las distancias, pero no es considerable esa deformación. ¿Listo? Ok, entonces lo que buscamos con esto, dijimos, bueno, entonces realizamos algunas sustituciones, ¿cierto? Dado que previamente teníamos como referente que el material presentaba propiedades aislantes, ¿cierto? No conductoras. Entonces, bueno, lo que buscábamos con la introducción de este ion trivalente era mirar a ver si podíamos modificar alguna de las propiedades, o bien sea magnéticas o eléctricas, e introducimos algún contenido de lantano y nos dimos cuenta que luego de realizar el proceso de refinamiento con todas las sustituciones, el volumen no cambiaba, ¿cierto? Más o menos se mantiene constante, es decir que presentábamos por allí una estructura en donde el cation A se modifica, pero no alcanza a distorsionar significativamente la estructura, ¿cierto? El grupo espacial se mantiene, los parámetros de red me representan el mismo volumen, perfecto, ¿listo? Cuando vamos y analizamos las propiedades morfológicas, allí sí nos dimos cuenta que pues, la estructura granular que se presentaba general para todos los materiales, pues presentaba una disminución en cuanto al tamaño de grano con respecto al contenido del lantano, ¿cierto? Por acá tenemos valores que pasábamos de 127 nanómetros a 87 nanómetros. Y claro, cuando uno ve esto, uno dice, vea, si yo estoy utilizando procesos de síntesis, tales como método de reacción de estado sólido, en donde yo tengo que llevar el material a procesos, a temperaturas elevadas, puede que no sea una, puede que sean dos, tres, todos estos tipos de procesos van a hacer que el material, que la estructura granular aumente. Aquí como solamente llevamos esto con un proceso de un solo, digámoslo así, de un solo paso, de entrada tenemos disminución del tamaño de grano. Entonces, dependiendo del tipo de aplicaciones que yo quiera, pues así mismo me va a favorecer o no el aumento o la disminución del tamaño de grano, ¿cierto? Pero conseguir tamaño de grano del orden, si lo dije, nanométrico por reacción de estado sólido es muy poco probable, ¿cierto? Casi no se observa. Eh, Tenemos una gran ventaja, ¿cierto? Y una posible aplicación. Ok, entonces con toda esta familia de materiales, evaluamos por allí el espectro análisis de XPS, y esto nos permitió entonces realizar una identificación de cuáles serían los posibles iones que estarían presentes en la estructura. Y por acá entonces tenemos los diferentes espectros para las diferentes concentraciones, y para todas ellas fue posible en el rango entre 25 y 50 electronvoltios realizar un proceso de convolución teniendo en cuenta picos para diferentes valencias de los iones de tungsteno y por ende posiblemente de níquel. Es decir, aquí encontramos para el tungsteno que picos correspondientes a orbitales 4F7 medios y 4F5 medios se encontraban alrededor de 35,6, 36, 35,5 electronvoltios y 37,7 electronvoltios respectivamente. Y a medida que nos corríamos, encontrábamos picos que eran característicos para los otros iones. Tungsteno 5 presenta entonces un corrimiento a energías menores, es decir que estábamos viendo que la posible inclusión del contenido del lantano nos está generando una valencia
mixta en los iones de tungsteno. Es decir, tenemos el material en la estructura tetragonal, donde tenemos alternancia de iones de tungsteno y níquel, pero los iones de tungsteno no solamente trabajan con la valencia más 6, que sería la valencia que neutralizaría la carga en la estructura, sino que a medida que nosotros aumentamos el contenido, pues se aumenta la presencia de los iones de tungsteno 5, ¿cierto? Claro, de entrada ya estamos, por un lado, no estamos modificando la estructura, pero sí la parte electrónica, ¿cierto? El contenido de electrones de valencia que tenemos en la estructura, pues ya se está modificando. Y esto fue, digamos que un buen indicio de lo que estábamos buscando. Ok, en cuanto a la evaluación de la respuesta magnética, pudimos a partir de medidas de susceptibilidad en función de la temperatura, determinar un comportamiento característico para un material antiferromagnético. Por aquí encontrábamos una temperatura, bueno, hicimos un ajuste de Curie-Weiss en donde nos permitió encontrar una temperatura de Nil alrededor de 54 Kelvin, que nuevamente con respecto a la literatura, los resultados previos que se encontraban, pues era congruente. ¿Listo? Adicionalmente, esto nos permitió entonces encontrar un momento magnético efectivo alrededor de 2.71 magnetones de Bohr. Es un poco menor al reportado, pero eso se lo atribuimos precisamente a la presencia a la aparición de los iones de tungsteno 5, tungsteno más 5 en la estructura, ¿no? Ahora, por otro lado, hicimos medidas de magnetización en función del campo aplicado, medimos curvas de histéresis y pudimos observar de que en el material se presenta una magnetización remanente que disminuye con respecto a la temperatura, lo que nos induce a pensar que el material tiene una pequeña fase ferromagnética presente, ¿cierto? Entonces, claro, a altas temperaturas el material exhibe un comportamiento antiferromagnético, pero a bajas temperaturas, 2, 4 Kelvin, 100 Kelvin, pues se presenta una fase ferromagnética. ¿Listo? Cuando nosotros evaluamos esto por aquí a 250, esa magnetización de remanente no desaparece. Es decir, que esa fase ferromagnética que tenemos en el material, pues se mantiene, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue, bueno, aquí tenemos varias características en cuanto a los iones y cogimos un material, en este caso teníamos la sustitución de X igual a 10 de lantano y evaluamos cómo era el procedimiento, cómo era la evolución de esa magnetización de remanente en función del campo magnético para diferentes temperaturas. Y allí lo que nos dimos cuenta es que se presentaba un fenómeno bien conocido como exchange bias, en donde podemos tener corrimiento de esa curva de histéresis dependiendo de la dirección del campo magnético externo aplicado. ¿Listo? Claro, esto no es tan común. Primero, no se observa en la estructura, en el material cuando está sintetizado sin ningún tipo de sustitución. Cuando agregamos esto, precisamente esa interacción entre los campos y los momentos magnéticos de material, se la atribuimos a la sustitución. Vemos que se presenta un campo coercitivo, una disminución del campo coercitivo en función de la temperatura. Y en cuanto a ese campo de exchange bias, disminuye o se anula prácticamente para temperaturas por encima, más o menos por aquí de 60, 65 Kelvin. Es decir, para temperaturas que estén muy cercanas a la temperatura de Nil que nosotros hayamos determinado, ¿cierto? Claro, entonces por un lado estamos modificando las propiedades eléctricas y magnéticas del material y adicionalmente nos estamos dando cuenta que pues esto nos abre allí un campo en donde podemos modelar con respecto al campo magnético externo aplicado el comportamiento de histéresis, ¿cierto? Esto es muy utilizado en cuanto a, por ejemplo, el almacenamiento de información en dispositivos, ¿cierto? Cuando yo hago memorias, entonces yo necesito algún mecanismo en donde me permita grabar información y de algún mecanismo, de alguna forma, modelar el sistema para que no se me borre, ¿cierto?
Entonces, bueno, esto nos abre allí un amplio rango de aplicaciones, ¿cierto? Nos falta determinar allí algunas cositas. Queremos hacer el análisis teórico de este material. Ya se está realizando algunos cálculos, pero en cuanto a la parte eléctrica, sí podemos determinar que haya un cambio, ¿cierto? Lo que estábamos buscando, digamos que se presentan, estas son medidas de resistividad en función de temperatura para temperaturas de 300 hasta 750, 700, casi 800 Kelvin. Claro, a bajas temperaturas, pues esto seguiría su comportamiento aislante, pero a temperatura ambiente, digamos que ya podemos ver que para un contenido de lantano, una sustitución de X igual a 0,15, pues se presenta una transición desde el estado no conductor al estado semiconductor. ¿Listo? Entonces, como que ya tenemos un buen resultado en el material. No modificamos la estructura, la parte magnética y la parte eléctrica se están eh, alternando, se están modulando a partir de ese contenido, de esa sustitución que estamos realizando. ¿Listo? Ok, posteriormente, entonces, trabajamos otro tipo de material, una perovskita de estroncio cobalto tungsteno. Aquí para la síntesis utilizamos los dos métodos, método de reacción de estado sólido y método de combustión. Los dos materiales sintetizaron con una estructura tetragonal. Los parámetros de red eran muy similares. Teníamos una pequeña disminución en cuanto a la distancia C. Pero si comparamos los tiempos, pues obviamente por el método de reacción de estado sólido se lleva un mayor tiempo de síntesis. Adicionalmente, fue necesario llevar el material, un tratamiento de gel asistido, un solo tratamiento, un solo proceso, 4 horas teníamos el material. ¿Listo? No tenemos la presencia de fases secundarias. Para todos estos tipos de materiales que tienen tungsteno, es muy común tener fases secundarias de estroncio, tungsteno, oxígeno 5 o estroncio 2, tungsteno, oxígeno 4, que son otros tipos se llaman o los llaman fases parasitarias, porque son muy difíciles de eliminar. Y precisamente son fases que van apareciendo debido a los tratamientos térmicos que tenemos. Entonces, tenemos la ventaja que este patrón que estamos presentando, que se obtuvo de método de combustión de gel asistido, no tiene la presencia de fases parasitarias o fases secundarias. ¿Listo? Claro, con respecto a toda la bibliografía, entonces ya también tenemos un plus. Comparamos el tamaño de grano en cada uno de los dos métodos de síntesis y observamos que hay una reducción cercana al 50% en cuanto al tamaño de grano, ¿cierto? Nuevamente, dependiendo de la aplicación, asimismo, digamos que uno estaría tentado a utilizar uno u otro método de síntesis. Ambas micrografías me representan allí un tamaño granular, ¿cierto? En donde no se observa una buena sinterización en cuanto en cuanto a los granos, ¿cierto? Pero sí se observa un tamaño de grano, digamos que se puede definir un tamaño de grano. Ok, en cuanto a las propiedades magnéticas, aquí tuvimos algunas complicaciones porque cuando fuimos a realizar las mediciones no pudimos realizarlas a baja temperatura. La temperatura mínima a la cual pudimos determinar fueron 50 Kelvin. Y para trabajar con esto, lo que hicimos fue nuevamente un ajuste de Curie-Weiss, es decir, por encima de esta temperatura, el material se comporta como si tuviésemos un material antiferromagnético. Calculamos el momento magnético efectivo, nos daba alrededor de 5.1 magnetrones de Bohr, que es un valor comparado nuevamente con estudios previos mediante la utilización de otros métodos de síntesis. Aquí realizamos curvas de histéresis, magnetización en función de campo, y no se observó ninguna, digamos así, alguna anomalía, alguna presencia de algún comportamiento adicional, ¿cierto? También, claro, aquí pues la temperatura a la cual pudimos hacer esto fue, la temperatura más baja fue de 150 Kelvin. Estamos a la espera de mirar si para el material que
sintetizamos por método de autocombustión, para temperaturas bajas se presenta alguna fase, algún comportamiento adicional. ¿Listo? Pero bueno, ya con esto y con lo que ya hemos ganado, lo que hicimos fue comparar con la parte teórica. Entonces, para esto utilizamos nuevamente la teoría de funcional densidad. Esto lo aplicamos allá con Viena. Utilizamos el método de ondas planas aumentadas para ambas configuraciones, para spin up y para spin down. Esto partimos nuevamente de los datos que hemos obtenido experimentalmente, los parámetros de red del grupo espacial, de las posiciones atómicas. Hicimos una minimización de la energía y a partir de esto pues pudimos establecer cuál es la estructura más estable y realizamos un diagrama de bandas. ¿Cierto? Ok, aquí presento cómo sería el ordenamiento para los orbitales moleculares en términos de los cationes B. En este caso tenemos alternancia de cobalto y tungsteno. Ambos tienen por allá niveles D, ¿cierto? Tenemos electrones de valencia que ocupan dichos niveles y tenemos solapamientos con respecto a los niveles P del oxígeno, ¿cierto? Esta descripción a nivel de diagramas de orbitales moleculares, pues la comparamos aquí y la relacionamos con el diagrama de bandas, ¿cierto? Aquí este diagrama de bandas me representa un comportamiento semimetálico o half metallic, en donde fue posible determinar dos gaps, un gap directo de 2.23 y un gap indirecto, un intragap de 0.87 electronvoltios. Esto lo corroboramos también con medidas experimentales de propiedades ópticas, en donde aplicamos un formalismo de cubo de Camus y podemos determinar que efectivamente el gap que teníamos era alrededor de 1.5, en donde pues, podíamos tener más o menos el promedio de estas dos gaps de energía. ¿Listo? Claro, entonces pudimos correlacionar algunas de las propiedades eléctricas de este material, tanto en la parte teórica como en la parte experimental. Ok, finalmente presento entonces aquí los resultados de la última perovskita que sintetizamos, lantano, hierro, vanadio, oxígeno 3. Aquí tenemos una perovskita simple en donde las posiciones del catión B están alternadas para iones de hierro y de vanadio en una proporción 1 a 1. Para sintetizar este material, igual lo hicimos por los dos métodos, pero por el método de reacción de estado sólido se presentan muchos inconvenientes, porque nuevamente con respecto a esas fases parasitarias que enunciamos, aparece la fase lantano, vanadio, oxígeno 4, y esa fase se mantiene estable, ¿cierto? Digamos que el contenido de esa fase nos daba alrededor del 20%, lo cual pues para la publicación y para el análisis no es aconsejable, ¿cierto? Primero no me está representando un patrón de difracción limpio, donde yo pueda decir las propiedades magnéticas o eléctricas están atribuidas a la perovskita o al material que yo estoy evaluando. Entonces, aplicamos nuevamente síntesis de autocombustión y allí nos dimos cuenta que sí nos aparecía la fase de lantano, vanadio, oxígeno 4, pero la proporción era muchísimo menor, era por debajo del 4%. Nuevamente, estos son datos de ciclotron, entonces nos da confiabilidad para decir efectivamente tenemos una proporción baja, pero la tenemos, ¿cierto? Claro, aquí ya puedo decir, bueno, ahora podemos trabajar con esto y atribuirle ahora sí las propiedades al material y a las interacciones en la estructura mayoritaria. Esto entonces nos permitió determinar el grupo espacial, material cristaliza en una estructura ortorrómbica, en donde a partir del análisis del patrón y del refinamiento pudimos analizar cómo eran las distancias nuevamente de los enlaces de hierro y oxígeno y de cobalto, tungsteno, vanadio, oxígeno, y nos dimos cuenta que pues esas estructuras no se deformaban mayoritariamente, ¿cierto? 2.01 y por acá tenemos 1.87 y 2.4
2.12 Armstrong. Ok, esto nos permitió hacer un análisis estructural, determinar cómo era el ángulo de rotación, cómo es el ángulo de inclinación entre los octaedros que son contiguos en la estructura y poder ver cómo se presentan esas distorsiones en la estructura, ¿cierto? Entonces, desde la parte experimental pudimos realizar ese análisis, poder determinar cómo es el ordenamiento catiónico en la estructura. En cuanto a la morfología, allí encontramos características, ¿cierto? No se presentaba un comportamiento, una estructura granular considerable. Aquí sí teníamos síntesis, teníamos estructuras que estaban completamente sintetizadas, ¿cierto? Habían regiones que eran granulares como porosas, y recordemos que esto fue sintetizado por el método de autocombustión. Es decir, que estamos diciendo que por el método, por un solo paso, por los procesos que se dan en ese método de síntesis, estamos obteniendo materiales que están completamente, digámoslo así, sintetizados, sin necesidad de presión, sin necesidad de llevar estos materiales a atmósferas inertes, que es una de las complicaciones que se presentan cuando trabajamos con vanadio o con tungsteno. Es necesario tener por allá atmósferas inertes, y por aquí nos estamos quitando este problema, ¿cierto? A nivel superficial no encontramos ninguna impureza, ninguna presencia ya de iones adicionales a lo que estábamos buscando. Ok, en cuanto a la evaluación de la respuesta magnética del material, hicimos medidas de susceptibilidad en función de la temperatura, con un campo de 10 oester, una frecuencia de 1000 Hz. Para bajas frecuencias, el comportamiento de la susceptibilidad más o menos tiende a tener valores muy cercanos a los de la susceptibilidad de C. Y efectivamente, aquí vemos de que posteriormente hicimos medidas con dos mecanismos, ZFC y FC, para susceptibilidad, y observamos que ya teníamos un indicio por acá de cómo era el comportamiento. Eso lo trabajamos para 200, para 500 y para 2000 oester, en donde se puede evidenciar un comportamiento antiferromagnético. Entonces tenemos por allá una separación entre las dos curvas ZFC y FC, posiblemente atribuida a anisotropías en la estructura. Si comparamos la magnitud de la susceptibilidad en función del campo, eso sí observamos de que disminuye, nuevamente está acorde con el comportamiento antiferro, e hicimos también medidas de curvas de histeresis, magnetización en función de campo aplicado, y allí observamos que nuevamente no fue posible bajar por debajo de 50 Kelvin, pero aquí sí se observa una fase ferromagnética que se mantiene para todas las temperaturas, ¿cierto? Es decir, que el material exhibe una fase ferromagnética que digamos, no se elimina, ¿cierto? Hay una pequeña fase antiferromagnética, aunque predominan las interacciones antiferromagnéticas en el material, ¿cierto? Claro, ya con todo esto tenemos mucha información para poder, digámoslo, correlacionar con estructura. Entonces, nuevamente hicimos DFT, aplicamos allí aproximación de gradiente generalizado. Esto sí lo hicimos con VAPS. Utilizamos una energía de corte de 520 electronvoltios, una potencial de 530 y de 5.30 electronvoltios y de 3.25 electronvoltios. Esto apoyándonos de la bibliografía de trabajos previos que se habían realizado en cuanto a materiales que tienen hierro y que tienen vanadio. Y esto entonces nos permitió, a partir de, nuevamente, los resultados experimentales, poder hacer una descripción de toda la estructura, de todas las posibles estructuras que puede tener el material, ¿cierto? Entonces, como tenemos aquí que los iones de hierro y vanadio están compartiendo las posiciones, hicimos un barrido para encontrar cuál es el estado que minimizaba la energía, y a partir de esto, qué estructura era la más factible, ¿cierto? La que mejor me representaba el material con respecto a la parte electrónica, a la parte energética. Y encontramos que la estructura E es precisamente la más estable.
¿cierto? Vean que en este caso tengo por acá hierro, vanadio, es decir, tengo planos entre los iones de hierro y vanadio paralelos en plano AB. Por ejemplo, aquí tengo planos que van diagonales, en fin, cada una de estas estructuras me representa un ordenamiento de los iones de hierro y de vanadio y cómo sería la distribución y la posición de cada uno de los iones en la estructura. Entonces ya con esta estructura, ya después de que determinamos cuál era la estructura más estable, pudimos correlacionar esto con medidas de la energía, ¿cierto? Entonces hicimos todo el desarrollo, todo el espectro de la parte energética, en donde encontramos que efectivamente la estructura, que el ordenamiento más estable para el material es un ordenamiento antiferromagnético y la más estable es un antiferromagnético T. ¿Listo? Esta grafiquita entonces me muestra la diferencia de energía para las diferentes configuraciones, tomando como referencia la estructura T. ¿Listo? Entonces tomamos la diferencia entre la estructura T y cada una de las estructuras, diferencia entre T y la ferromagnética, diferencia entre la estructura T y la no ferromagnética, y con respecto a todas las antiferro, ¿cierto? Entonces por aquí encontramos las líneas punteadas, me determinan un rango de energía para las estructuras antiferromagnéticas y para la ferromagnética, en donde efectivamente podemos decir, no, la más estable es la estructura T, ¿cierto? Es decir, que lo que tenemos allí son ordenamientos o planos en donde tenemos iones de hierro y cobalto que están en proporción alternada en la estructura, ¿cierto? Con esto entonces si analizamos la densidad de estados. Aquí podemos observar que hay una fuerte hibridación entre los orbitales de vanadio y de hierro con los de oxígeno, ¿cierto? Asimismo, pues encontramos que el material nos presentó comportamiento de un material conductor, en donde también se observaba una pequeña contribución de los iones de lantano, pero nuevamente predominan las interacciones de la hibridación entre los orbitales de vanadio y hierro con respecto a los de los orbitales P del oxígeno, ¿no? Claro, pudimos corroborar que efectivamente la estructura más estable es una estructura, un ordenamiento antiferromagnético. Si esto, digamos que nos hubiese dado un comportamiento semiconductor, pudiésemos determinar por allí cuáles eran los iones que más contribuían a dicho solapamiento o a dicha conducción. Pero bueno, al tener un comportamiento conductor, eh, pues omitimos ese, vamos a obtener el mismo resultado por densidad de estados. ¿Listo? Ok, entonces tuvimos una buena correlación entre la parte teórica y la parte experimental. Ok, cerrando con respecto a las conclusiones que tenemos del material o del proceso, de todo lo que hemos realizado, sí encontramos que el método de aplicación de métodos alternativos, como lo es el método de gel de combustión, nos elimina todas, o bueno, no todas, pero sí en gran mayoría, algunas complicaciones que podemos tener en cuanto a la síntesis de materiales bajo atmósfera inerte y asimismo en el tiempo de síntesis, ¿cierto? En un solo día yo puedo determinar si tengo o no tengo la estructura del material. Asimismo, si yo estoy implementando método de reacción de estado sólido, por ejemplo, las temperaturas a las cuales yo puedo llegar a sintetizar algún material son temperaturas cercanas entre 1200, 1500, más o menos, dependiendo obviamente del tipo de material que estoy utilizando. Y estas temperaturas pueden ser alcanzadas por la combustión, ¿cierto? En el proceso de combustión, tener el sistema por allá en solución y generar la combustión, pues las temperaturas se pueden llevar a valores similares. Otro resultado relevante es que la inclusión de los iones trivalentes por los iones divalentes en la estructura de estroncio níquel tungsteno sí nos modificó la parte eléctrica. Tenemos una transición allí de un estado aislante a un estado semiconductor. Esto manteniéndose la misma estructura, que es algo que no generalmente se observa.
Generalmente cuando se presentan esas distorsiones es precisamente cuando se dan esos cambios. Y aquí lo que tenemos es aumento de la parte electrónica. ¿Listo? Finalmente, evaluamos la respuesta magnética de estos materiales. En general obtuvimos una respuesta antiferromagnética para todos ellos, pero sí encontramos fases ferromagnéticas que se mantienen, ¿cierto? Se mantienen para toda la temperatura, especialmente para el último caso. Ok, ahí me faltaba hacer relevancia a esto, que precisamente el comportamiento o la respuesta ferromagnética que se presenta aquí en este tipo de materiales también se observa y se puede evidenciar en la parte numérica. Este es un resultado que obtuvimos, eso está recién salido del horno. Pudimos corroborar esto, pero no alcanzó a ingresar aquí a la presentación. Pero digamos que también nos valía, nos soporta la presencia de esa fase ferromagnética en el material, así tengamos predominancia de antiferromagnetismo. ¿Listo? Entonces, claro, todo esto, digamos que nos abre un mundo de perspectivas, ¿cierto? Implementar este tipo de materiales de síntesis con algunas modificaciones nos puede facilitar mucho la aplicación en la parte física, ¿listo? Que haya abierto la puerta para sintetizar a partir de este método nuevos materiales o materiales con estructura perosquita un poco más compleja para ver si se puede o no se puede dar allí la síntesis en un solo paso. ¿Listo? Ok, aquí tengo algunos colaboradores. Nosotros tenemos la ventaja que tenemos muchas conexiones a nivel latinoamericano y precisamente gracias a la red, pues esto se ha venido aumentando. Por aquí les presento al profesor Jairo Roa, muy conocido por ustedes, mi mentor, profesor David Landines, que digamos que ellos son fuente pilar de toda mi educación, ¿cierto? Investigadores que también han pasado por la red, como el profesor Flavio García, en el CBPF en Brasil, el profesor Leopoldo Suescun, de la Universidad de la República en Uruguay, el profesor Gil Rebasa de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, el profesor Críspulo de Luque de la Universidad del Magdalena, profesor Dalbert Sánchez de la UFR del UFF, esto queda en Río, ¿cierto? Y el profesor Steven Tiroff de la Universidad de Alfred en Estados Unidos, por nombrar algunos. Pero digamos, aquí me quedo corto porque los colaboradores y los agradecimientos van para todas las personas que contribuyen directa o paralelamente al desarrollo de todos estos trabajos. ¿Listo? Ok, muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ignacio, por la charla que nos acabó de brindar el día de hoy. Vamos con la sesión de preguntas. Para eso, entonces, vamos a comenzar con el profesor Albino. Profesor Albino. Alô? Profesor Albino, ¿cómo le va? Alô? Sí, profe, se lo escucha bien. Tá bem? Doutor Jorge, muito obrigado pela palestra, excelente palestra, muito clara e revela que você teve um grande trabalho. Tenho muitas perguntas para fazer, mas como não é possível, eu vou fazer somente uma. Você observou um comportamento antiferromagnético em quase todas as amostras, não? É uma das suas conclusões, que há um comportamento antiferromagnético e com uma pequena contribuição ferromagnética. É isso? Estou correto? Es correcto, profesor.
você espera que essa competição, a competição entre antiferromagnetismo e ferromagnetismo pode ser suficiente para contribuir para a aparição de supercondutividade em este tipo de materiais? Há muitos mecanismos propostos em perovskita, em supercondutores de alta temperatura, em que a supercondutividade é atribuída a flutuações de antiferromagnetismo. O que é que você poderia comentar a ese respeto? Ok, yo diría que, digamos que eso es poco probable, porque, por ejemplo, digamos, aquí los valores de resistividad son muy elevados a temperatura ambiente. Claro, si bajamos esto a temperaturas por debajo de los 50 Kelvin, de los 20 Kelvin, podría disminuir un poquito, pero yo diría que la competición entre el estado ferro y antiferro eh, sería poco probable para dar el estado superconductor en este tipo de materiales. Mesmo se você conseguir eliminar a contribuição ferromagnética? Sí, digamos que en trabajos previos precisamente esa fase antiferro no se observa. eh, y de igual manera, pues el material presenta propiedades aislantes o no conductoras. Entonces, yo sí diría que es un poco probable. Está bem? Graças e parabéns mais uma vez pela apresentação. Gracias, profesor. Gracias, Ximena. Muchísimas gracias, profesor Albino. Vamos con el profesor Arturo Martínez. Sí, buenos días, Jorge. Muchas gracias por Arturo, la presentación. Me pareció muy bien lo que presentaste entre los datos experimentales y los calculados. Mencionaste que usaste VASP, ¿verdad? Ajá. En los cálculos. Para las cuestiones del gap, que solo usaste el GGA más 1 o usaste Sí. otro tipo de corrección. No, solo se utilizó este. Sí, me pareció bastante bien. Solo tenía esa pregunta o comentario. Muchas gracias. Ok. Nos vamos ahora entonces con el profesor Felipe Mondaca. Profesor Felipe. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, muy Sí, bien. escuchamos. Hola, Jorge, gracias por la presentación. Bueno, primero una pregunta con respecto al primer sistema que nos mostró, cuando nos muestra la estructura de banda, y según los cálculos que realizaron por DFT, comentó que hay dos gaps, uno directo y el otro indirecto. Y cuando lo comparan con sus resultados experimentales por el método de Kukan-Camon, nos comentó de que ustedes como que en función del promedio del gap directo y indirecto se aproxima al experimental. Entonces ahí me entra una duda porque en los sistemas estructurados como las películas delgadas uno utiliza, por ejemplo, el método de Tau, y uno dentro de la formulita que hay ahí, uno exige que va a calcular el gap directo y el indirecto con la potencia de n. Pero en el caso del Kukan-Camon yo no sé si existe un método así parecido para exigir de que lo que uno va a medir
o sea, de los datos medidos, uno va a obtener el gap directo y el indirecto, de tal forma que lo pueda comparar con el teórico. No sé si nos puede comentar algo con respecto a ese. Sí, si mal no recuerdo, el valor del exponente que uno determina por Kugelkamun también le da a uno la dimensionalidad, pero digamos que no te da esa posibilidad de determinar si tienes gap directo o indirecto. Lo único que uno determina es comparación entre gap óptico y lo que estás observando en la estructura de bandas. Ya, ok. Y la otra duda es con respecto al mismo sistema, al mismo material. Cuando determinan el rayo X, difracción de rayos X, nos menciona de que por esa metodología no tienen cómo, no sé si entendí bien o no, que por esa metodología no pueden determinar si hay cambio o no en el volumen debido a la introducción del lantano. Creo que nos mostró varios volúmenes por a través de difracción. Entonces a mí mi pregunta es, ya que el volumen no cambia debido a la introducción del dopante, por el pic más intenso, ¿ustedes no notan un desplazamiento hacia la izquierda o la derecha dependiendo del tamaño del ion dopante? Ok, digamos que de este... Perdón, profe Felipe. Que cuando se dopan los sistemas, generalmente el pic más intenso, o la mayoría de los pinos, uno nota un movimiento hacia la izquierda o la derecha, dependiendo del tamaño del ion dopante, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no observaron algo similar en sus patrones? Ok, para esta estructura, para esta familia de estructuras, todavía no hemos realizado los cálculos teóricos para poder visualizar esto. Lo que hicimos fue acá es netamente experimental, en donde pues, se presentaba algo como lo que mostrábamos por aquí en este grafiquito, por acá, ¿cierto? En donde solamente estamos modificando el ion que está al interior de la estructura cubo-octaédrica, y este aumento de este radio iónico, de esa equivalencia entre los iones entre lantano y estroncio que están allí, pues no es suficiente para deformar toda la estructura. Eso es lo que observamos. Posteriormente, si queremos corroborar esto con los datos teóricos, mirar si efectivamente la estructura con el nivel de dopaje que se está presentando acá distorsiona o no distorsiona. Y mirar esto si modifica o no se modifican por allá el diagrama de bandas o no. Bueno, esa era mi duda. Gracias. Muchas gracias, profe. Bonito. Muchísimas gracias. Vamos entonces ahora con el profesor Sergio Conejeros. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días aquí en Chile, al menos. Me gustó mucho tu charla, Jorge, especialmente la introducción a las perovskitas. En realidad, saqué mucha información del trabajo. Se nota que hay mucho trabajo también por detrás, que hay tanto trabajo experimental como trabajo teórico. Tengo un par de dudas, sí, tengo algún par de dudas, especialmente con respecto a la estructura electrónica. Primero con respecto al wolframato de cobalto lantano. Eso. Aquí, estos cálculos, tú usaste solamente la celda primitiva, ¿no? La celda primitiva para ese compuesto. Ajá, sí. ¿Sí? ¿Cierto? Lo que me genera ruido es que ustedes hicieron medidas de conductividad para este compuesto experimentales. Calcularon, determinaron el bandgap óptico mediante reflectancia difusa, por ejemplo. Ok, el óptico sí. Ya, porque el bandgap óptico debería ser ligeramente menor al bandgap electrónico. No son exactamente iguales, pero debería ser un poco menor y te da una idea. Entonces, el bandgap óptico, ¿cuánto es el que midieron? Permítame que eso lo tenemos por aquí, porque no recuerdo el valor.
Bueno, si no recuerda el valor, no importa. O sea, más o menos es similar al que ustedes calcularon con la estructura, con el diagrama de banda, ¿cierto? Sí, 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 sí. Esto nos daba... Ok, no lo veo por aquí, rapidito. 2.48. 2.48, ya. Ujú. Sí, lo único también, hay un aspecto estético también de la estructura de banda que si la vemos, y no sé si quizás será porque tú generas la estructura de banda con algún programa que, que se acopla al Windows-K, pero tú ves que el nivel de Fermi corta una de las bandas. Eso te está indicando un carácter conductor. Yo creo que es solamente estéticos, pero esa estructura de banda te dice que tu compuesto es conductor y que no un semiconductor. Ok, claro, Entonces, por ejemplo, si tú tratas de publicar eso y tú muestras tus resultados indicando que el compuesto cierto es semiconductor, pero tu estructura de banda te está indicando que es conductor. Entonces, eso de claro. alguna forma, yo no sé por qué te quedó así, pero de alguna forma eso se podría corregir. Ahora con Windows K, ¿está usando funcionales puros o está usando funcionales híbridos o el parámetro de Hubbard para hacer la corrección del bandgap? ¿Está usando algún...? Sí, se hizo la corrección cubal. Porque a mí me genera mucho, me genera, o sea, no sé si tú lo ves, no sé si tú te diste cuenta también que por qué la estructura de banda te salía así, ¿no? Con el nivel de Fermi cruzando una de las bandas indicando carácter conductor. Eso, eso igual deberías ver de corregirlo de alguna u otra forma. O simplemente no mostrar porque claro, no sé, la diferencia es poquísima, como de 0,1 electron volt. Me da la impresión que es más estético que del cálculo en sí. Ok, claro, aquí lo que dijimos es que tiene comportamiento semimetal porque esa conducción solamente se da para una orientación de los espines, para los espines down, pero para el otro no, mira que el nivel de Fermi está por encima del máximo nivel Lo que puede hacer también es separar las bandas up y las down, se generar dos estructuras de bandas para que quede así como más claro, ¿no? Eso Ok, también lo puede hacer. claro, dale, muchísimas Porque gracias por claro, esa recomendación. sí. Porque, o sea, el total de las bandas, si el total de las bandas te cruza, es carácter conductor. El semimetal siempre te queda por encima de la banda de valencia, justo encima te queda el nivel de Fermi. ¿Ya? Ok, Eso es para que lo mires de mejor forma, o sea, con más detalle, a ver dónde está ese problema, ¿no? Y después tengo otra duda con respecto al vanadato de hierro, lantano, también con respecto a la estructura de banda, que me da la impresión que estos cálculos son un poco más... Si quieres, pues te puedes devolver a la de atrás. Estos cálculos son un poco más costosos computacionalmente, me da la impresión que usaste Supercelda, ¿cierto? ajá, ¿Qué tan grande era la supercelda de 2x2? 2 por 2 por 1 y, 2x2x2. y la Ya, densidad de puntos fue de 5 por 5 por 7. ya, perfecto. Porque aquí, claro, tú calculas diferentes configuraciones para el hierro y el vanadio porque me da la impresión que comparten las mismas posiciones de Wyckoff, ¿no? Ajá. Ya. Y aquí me asalta la duda con respecto a la diferencia en energía. ¿Cuál es la diferencia de energía entre todas las configuraciones que tú estás utilizando? Ok, mira que con respecto a la parte de antiferro, Es que la diferencia de energía es... son pequeñísimas algunas. Ajá, Entonces, claro, por ejemplo, si estos compuestos están pensados para ser usados a 25 grados Celsius, por ejemplo, hablando de la energía térmica hacia un nivel muy cualitativo de KT a aproximadamente 25,2 mil electron volt, todas las estructuras que tengan una diferencia menor a 25,2 mil electron volt probablemente van a coexistir. Entonces existe. tú vas a tener una mezcla de ordenamiento. Ok, Entonces no te va a dominar, en este caso, la más estable. Por ejemplo, tú ves que la JFM con la
con la PAFM tienen energías muy similar, igual que la HAFM. Es muy probable que tú tengas una mezcla de esos tres ordenamientos. Ok. Ahora, Sí, no tenía información de esto, pero bueno, si yo digo que estos tres, si se presentan energías muy similares y que puedo llegar a tener algo allí combinado, también no estaría como diciendo, si lo comparo con la más estable, igual estas tres puedo tener combinación, pero la más estable seguiría siendo el ordenamiento T, ¿no? sí, por eso la diferencia ahí es cuánto es aproximadamente menos 2 electron volts, que no alcanzo a mirar Ajá, la dos diferencia, electrones, casi sí. 2 electron volts. Ajá. Y Entonces ya después con tiene respecto a eso. ya, entonces sí, claro, ahí podría favorecerse ese ordenamiento. También depende, por ejemplo, mucho porque tú, ¿cómo consideraste el ordenamiento dentro de la estructura? Porque, claro, después puedes hacer una celda 2x2, tú tienes la limitación del costo computacional, pero pudiste haber probado una supercelda 3x3, 4x4 y probar más ordenamiento, ver si hay clusterización por parte de los hierros, si no hay clusterización. Entonces, claro, es mucho más complejo. O sea, aquí la modelización del sistema que tú estás trabajando, claro, es un sistema muy idealizado. Pero al parecer te correlaciona bien con tus resultados experimentales, ¿cierto? Ajá, es correcto, sí, señor. Ya. No, bien. Con respecto a la estructura electrónica, si yo la miro así, yo veo que tiene un comportamiento diamagnético. Diamagnético. Si ves la estructura, porque claro, no hay un desplazamiento. O sea, así como tú muestras la densidad de estado, Ujú. se ve un comportamiento diamagnético, porque tienes las mismas contribuciones up y down. No hay una diferencia en los espines del hierro. Ah, ok, en los del A hierro. menos que me esté perdiendo algo que... Sí. Ok, ¿cómo hacemos para Porque ahí montar está, mira, están los hierros down, los up y los down. Ajá, pero mira que para la down la contribución es mayoritaria, ¿no? Sí, después sí, Ok. hay una diferencia en la línea café, sí, la línea... Lo mismo Ah, no, o para sea, yo las veo igual porque se confunde, tenía una línea café clara, que es la del hierro, la del hierro down, ¿cierto? Que le pone ahí. Ah, ok, sí, hierro down Y después y tiene la del vanadio pero veo que el hierro tiene las mismas contribuciones y no debería tener las mismas contribuciones, ¿no? O sea, si y el hierro contribuye, es hierro 3 más, ¿no? O hierro 2 más. hierro 3 más, sí, señor. El hierro 3 más debería tener 5 electrones desapareados. Entonces debería haber un desplazamiento. Claro, mira que es mayoritaria en la configuración down. Arriba, amarilla, no. ¿Cuántos hierros tienes por supercelda? Por supercelda son 4, si no es mal. 4, son 2 para arriba y 2 para abajo. Ajá. Aquí ten cuidado, también yo creo que hay un problema estético, que claro, te salen las contribuciones de los dos hierros que están arriba y las dos de abajo te da esa configuración. Entonces no sé si tú chequeaste que para los hierros up realmente tienes ese desplazamiento acorde a 5 electrones desapareados. Ok, eso sí no lo recuerdo. Toca revisarlo. Ya eso es importante. De hecho, claro, sí, no creo que... Aquí usaste GGA MAU, ¿cierto? No creo que haya mucho Ajá. problema con... Y aquí también sacan la conclusión de que este compuesto... Pero estos compuestos no deberían ser semiconductores. Tú deberías tener un bandgap más o menos relativamente... No sé tan alto, pero debería ser un bandgap alrededor de 2 electron volt aproximadamente. Pero sí, digamos que no hemos evaluado experimentalmente, Ya, no hemos evaluado la eso respuesta. es importante que evalúen, porque aquí tú usaste GGA PB y después con GGA MAU, pero puede que aquí realmente necesites usar funcionales híbridos, porque el GGA MAU, el parámetro jugar, tú eliges, por ejemplo, tú asignas, normalmente son a los orbitales TEC a los que tú le haces la corrección, pero claro, si tú tienes otras contribuciones de otros estados, claro, no va a tener una buena descripción. Los funcionales híbridos, por lo tanto,
como son un poco más precisos con respecto a, no, porque no son, el funcional híbrido no es empírico, que GAMA-U sí tiene ese empirismo. Ok. Y con respecto al magnetismo, claro, cuando tú hablas de contribuciones ferro y antiferro, eso no es ferrimagnetismo, ¿no? Esto es ferro, digamos que para Pero cuando tú todos. tienes contribuciones, tú dices que tienes contribuciones antiferro y ferro, Ajá. pero cuando tú tienes antiferro, ferro, o Ferro cuando acoplado tienes, por con antiferro. ejemplo, contribuciones magnéticas a distintos centros, eso no sería ferrimagnetismo, ¿no? Ajá, sí, sí, digamos que podríamos decir de que en general se mantiene un ferrimagnetismo para bajas concentraciones, para bajas temperaturas. Ya. Bueno, eso por mi parte. Muchas gracias por la presentación, Jorge. Muy interesante tu Dale, trabajo. profesor, muchísimas gracias por todas sus observaciones. Jimena, ¿usted está por ahí? Bueno, creo que Jimena se fue. Vamos a darle paso al profesor Ángel Bustamante, que está conectado. Adelante, Ángel. Sí, Sí, gracias. Aprovechando la última pregunta, sería bueno hacer hacerle espectroscopía Moss-Bauer a la muestra, porque es la técnica que te va a decir si hay fierro 2 más, fierro 3 más, o están los dos, y puedes ubicar la proporción. Sería interesante. Y Sí, la sí, otra algo. pregunta que también viene en las perovskitas es, comparando con el Ivaco, que es triple perovskita, el contenido del oxígeno es importantísimo. Y a veces no calculamos o hay formas químicas para calcular el oxígeno de la muestra, ¿no? La cantidad. ¿Ustedes han hecho algo de eso? Porque a veces ponemos oxígeno 6, ponemos oxígeno 7 en Ivaco, pero a veces si no lo preparamos con flujo de oxígeno no vamos a tener el material superconductor, por decir. Y aquí ustedes cómo lo han preparado, ¿no? Sin flujo o en una atmósfera inerte. ¿Cómo ha sido la preparación de tu estado sólido? Ok, en cuanto al estado sólido, fue en la atmósfera en aire, es decir, no le agregamos ni quitamos nada. ¿Qué pasa? Que todos estos tucenatos o vanadatos, uno observa que es necesario tener alguna atmósfera inerte para que se llegue a dar la estructura. Eso es precisamente lo que ganamos aquí por combustión. Entonces, cuando se presenta la combustión, ahí se genera una atmósfera reductora. Pero Okay. no hemos realizado alguna prueba química para determinar cuánto sería ese delta ya para poder escribir 3 menos delta o 6 menos delta, como el profe lo sugiere. Ok. Muy bien, gracias. Muchas gracias. De Moss-Bauer también, ¿cierto? En algunos compuestos, no los mostró, pero hicieron. Dime, profe. Ustedes en alguno de los compuestos de su tesis hizo medidas de Moss-Bauer, que el profe Ángel, comentó. Ajá. Sí, hicimos para estroncio y hierro tungsteno. Ahí sí, digamos que ese es otro trabajito que tenemos, en donde sí se hizo análisis de Moss-Bauer y se observa precisamente la presencia de iones de hierro 3 y iones de hierro 2. Se presenta una coexistencia de esos dos iones. Es decir, precisamente esto induciría también iones de tungsteno 5 y tungsteno 6 en la estructura.
Y esto también lo estamos evaluando teóricamente para correlacionar allá el comportamiento magnético, la respuesta magnética de ese material. Pero precisamente para este último que estaba acá, no realizamos medidas post-vapor. Ok, ¿alguna pregunta adicional, Ángel? No, por el momento, gracias. Muchas gracias, profesor Ángel. Adelante, Jimena. Muy buenos días. Bueno, creo que Jimena está teniendo algunos problemas de conexión, entonces voy a seguir. Bueno, ahora seguimos con las preguntas de nuestros profes de Colombia. Profesor David, no sé si tiene algún comentario adicional, alguna pregunta. Sí, yo tendría una pregunta para complementar lo que dijo el profe Ángel y el profe Albino. Nacho, ¿me escucha? Sí, profe, ¿cómo está? Sí, Nacho, este método de combustión de gel asistido que usted implementó y que perfeccionó para obtener las fases puras sin tratamientos adicionales en un solo paso. Sucede que estos superconductores de Ivaco que Ángel comentó de alta temperatura crítica se hacen generalmente por reacción sólida y son, como usted comenta, siempre tienen fases de impureza, fases secundarias que son inevitables, van a convivir con la fase 1, 2, 3. Tengo entendido que por este método de combustión de gel asistido en un solo paso, podría, si no eliminarse totalmente estas fases secundarias, como usted lo mostró en algunos de sus compuestos, se reducen considerablemente y en tratamientos mucho menores, incluso en un solo paso también. Solo habría que quedar pendiente de la oxigenación y también con la nanoestructura de los granos en tamaño de los nanos. Este es un proyecto interesantísimo que creo usted tiene en mente y que lo puede aplicar aquí en Colombia. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Claro, digamos que lo que tenemos pensado es, digamos, hacer un método o plantear un método dual en donde en principio tengamos los materiales por aquí en solución. De pronto no lo llevemos a 300 grados centígrados para generar la combustión de inmediato, sino que todo lo que tenemos por aquí en estado amorfo lo llevemos a un tratamiento térmico, digámoslo así, controlado, pero menor tiempo comparado con los tradicionales. Porque precisamente esas fases secundarias, gran atribución a esas fases secundarias se debe al tiempo que demora el tratamiento térmico. Entonces, llevarlo a esas temperaturas donde podamos tener la síntesis de material, pero que esa temperatura sea menor. Entonces, nada, eso está ahí planteadito, está cocinándose también para ver si podemos hacer o proponer materiales con propiedades superconductoras a partir de este método. Este método, digamos que es relativamente nuevo. Claro, tiene algunas modificaciones de lo que es Sol-Gel, de lo que es Pecchini modificado, que digamos que se solventan, se mejoran, pero digamos que la implementación en diferentes estructuras, ese estudio sí está bastante flojo, porque no todas las estructuras, digámoslo, se han probado ni se han alcanzado. Entonces sí queda abierta ahí la ventana para poder aplicar este método para materiales superconductores. Ok, muchas gracias. Ignacio, felicitaciones. Realmente sentimos mucho orgullo de verlo usted con esa capacidad de presentar y de explicar la parte experimental y la parte teórica. Fue una formación muy completa. Felicitaciones. Gracias, profe. Ahora sí, qué pena con ustedes. Muchas gracias, profesor David. Vamos con el profesor Jairo. Buenos días a todos. Inicialmente, Jorge, más conocido aquí por nosotros como Nacho, felicitaciones. Como dijo David, es muy chévere verte presentando de esa manera tan tranquila y holgada. Yo tengo algunos comentarios. Uno de ellos tiene que ver con el tema antiferromagnético.
porque en estos materiales hay dos tipos de antiferromagnético. Está ese antiferromagnético que presenta una respuesta puramente antiferromagnética y que eventualmente presenta además una curva de histéresis ferromagnética débil que muestra un comportamiento de ferromagnético blando, pero cuya descripción en términos de mecanismos tiene que ver con superintercambio de tipo Kanamori-Anderson, pero el carácter distorsivo de los octaedros incluye una componente que eventualmente da una respuesta que en la teoría fue introducida por Goodenough, que hace que tenga esa respuesta ferromagnética. El otro caso es el de un comportamiento aparentemente antiferromagnético con una respuesta ferromagnética, que es el último que analizó muy bien el profesor Sergio, a quien debo agradecerle por la clasecita que nos dio hace un momento, y que muestra que el comportamiento macroscópico es ferrimagnético. Ya en lo que tiene que ver con esas bandas que mostró Jorge, tal vez el lenguaje es el que no fue apropiado porque no es semi-metal, es medio metal, es half metallic. Half metallic. Y este es ese comportamiento caracterizado porque los electrones de valencia en torno del nivel de Fermi tienen dos comportamientos. Los de spin arriba tienen un comportamiento que puede ser conductor o aislante, y la otra orientación de spin tiene comportamiento contrario. Entonces tiene un comportamiento simultáneamente aislante y conductor. Y por eso en una de esas bandas atraviesa el nivel de Fermi, en la otra no. Ya cuando uno va a hacer la medida del bandgap óptico, bien sea por reflectancia difusa, por ejemplo, uno encuentra es el promedio macroscópico de estas dos contribuciones, porque allí no hay la forma de identificar cada una de estas orientaciones. Y por esa razón, entonces aparece como si fuera semiconductor o aislante en el experimento, pero en la teoría es claro que una de las orientaciones es conductora y la otra no lo es. Y esto tiene una aplicabilidad enorme en dispositivos en los que se utilicen corrientes de spin polarizado y para hacer válvulas de spin y todas estas cosas que están dentro de la llamada spintronic. Y solo quería hacer este comentario. Me llamó muchísimo la atención los comentarios que hizo el profesor Sergio. Le ruego no descartar la posibilidad de eventuales colaboraciones. Un abrazo a todos y Nacho, muchos éxitos. Dale, profe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Jairo. Vamos ahora entonces con, bueno, algunos de nuestros invitados, aunque solo veo uno. Laura. Laura. Creo que no. Vamos con Ernesto. Tampoco, ok. Vamos entonces con las preguntas de los diferentes públicos. Entonces vamos con James. ¿Tienes alguna pregunta de Gracias, las redes? Saludos, profesor Jorge. No tenemos preguntas como tal, solo felicitaciones y agradecimiento por la presentación. Gracias. Gracias, James. Bueno, por acá también nos comentan que, sin embargo, pues Eliana nos comenta que no hay preguntas. También agradecimientos de acá del público de la Universidad Nacional de Colombia. No sé si el profesor Arturo Martínez, allá en la Universidad en México. No tenemos por acá. Vale, pues en ese caso, entonces, agradecer por la charla del día de hoy al doctor Jorge Ignacio Villa
por el espacio que nos brindó y a todas nuestras universidades participantes en todo este proceso de la red. Les pediría entonces que todos prendamos nuestras cámaras para despedir al doctor Jorge Ignacio y que pues también él nos dé sus palabras de despedida. No, solo me queda agradecimientos. Muchas gracias nuevamente, como les comentaba Jimena, que fue el enlace, el puente allí para realizar la charla. Desde hace mucho tiempo tenía pensado realizar alguna contribución, pequeña contribución al desarrollo de todos estos seminarios, pero por cuestiones de horario, digamos que no se me ha facilitado. Sin embargo, nada, allí queda mis datos. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier colaboración posterior que se pueda llegar a dar, pues estaremos abiertos a todo esto. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por su atención y nada, estamos en contacto. Muchas gracias, yo creo que ya podemos detener las grabaciones. Parabéns. Chao, que estén bien. Chao. Chao, chao. Adiós. Chao. Chao a todos. Chao, nos vemos.